La química orgánica es aquella parte de la química que estudia principalmente los compuestos que contienen carbono. Sin embargo, no todos los compuestos que contienen carbono son orgánicos, como por ejemplo los carbonatos, los carburos metálicos, el monóxido y el dióxido de carbono. El conocimiento y la utilización de los compuestos orgánicos se confunden con el origen mismo del ser humano. Los colorantes de origen natural, extractos de plantas y animales podían causar la muerte o aliviar enfermedades. Eran utilizados desde tiempos muy remotos. Uno de estos compuestos orgánicos son los aldehídos y las cetonas, que son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se nombra con la terminación -al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una acetona y se nombra con el sufijo -ona. El grupo carbonilo, como una aldehídos y cetonas, confiere polaridad a las moléculas, aunque en menor cuantía que el grupo hidroxilo. Nomenclatura de aldehídos. Los aldehídos son una clase de compuestos que poseen un grupo carbonilo unidos al menos a un hidrógeno. El grupo carbonílico cuenta con un carbono unido a un oxígeno, mediante un enlace sigma y un enlace pi. El grupo aldehído, conocido como grupo formilo, puede estar unido a otro hidrógeno, en cuyo caso se trata del aldehído más sencillo, el metanal, o una cadena hidrocarbonada, de donde surge la serie homóloga correspondiente. La fórmula general de los aldehídos, que presenta un solo grupo funcional, es CnH2nO, muy similar a la de los alquenos, pero con un oxígeno adicional, y las reglas de su nomenclatura se indican a continuación. Reglas IUPAC para nomenclatura de aldehídos. Tal y como sucede con otros grupos funcionales, la cadena principal debe contener el grupo carbonilo y ser la más larga y ramificada posible, cuyo nombre será el del alcano correspondiente, cambiando la O de este último por al. Para numerar esta cadena de carbono carbonílico, debe llevar el número 1, la posibilidad de distintas opciones para numerar dicha cadena. Por ejemplo, para nombrar las ramificaciones que parten de la cadena principal debe seguirse las reglas descritas para nombrar a los alquenos. Finalmente, se escribe el nombre de la cadena principal, tal y como se indicó en el primer paso. El nombre del compuesto del ejemplo anterior es 5-etil, 3-isopropil, 8-metilnonanal. Cabe señalar que no es necesario indicar la posición del carbono carbonílico, dado que siempre lleva el número 1. Nomenclatura de las cetonas. Las cetonas son un grupo de compuestos que, al igual que los aldehídos, poseen en su estructura un carbono carbonílico, pero con la diferencia de que en las cetonas dicho grupo no posee enlaces con hidrógeno, de modo que está unido a otros dos carbonos mediante enlace sigma. La fórmula general de las cetonas es CnH2nO, idéntica a la de los aldehídos, por lo que estos grupos son isómeros funcionales, es decir, compuestos que poseen la misma fórmula mínima o molecular, pero distinto carácter químico, distinto grupo funcional. La nomenclatura IUPAC de la acetona sigue las mismas reglas y consideraciones que se aplican para los alcoholes, con la única diferencia de que la terminación del nombre de la cadena principal cambia de ol a ona. Por ejemplo, 1. Numera la cadena de tal suerte que al carbono del carbonilo le corresponda la menor numeración. Considera el mayor número de ramificaciones. 2. Identifica las ramificaciones y nómbralas en orden alfabético. 3. Al final indica la posición del grupo ceto y del nombre base con la terminación ona. Así, 5-isopropil, 6-metil, 5-propil, 3-octanona. Al igual que los alcoholes, los aldehídos y las cetonas se relacionan con una gran cantidad de grupos funcionales orgánicos a través de las reacciones que experimentan, así como de los procesos de síntesis por los cuales son generados. Reacciones. Oxidación de aldehídos y cetonas. Anteriormente señalamos que los alcoholes primarios y secundarios pueden oxidarse para generar aldehídos o ácidos carboxílicos y cetonas respectivamente, gracias a que poseen hidrógenos en el carbono enlazado al grupo funcional, el grupo hidroxilo en este caso, que se pierde durante la oxidación. Del mismo modo, en los compuestos carbonílicos, para que puedan oxidarse, es necesario que el carbono carbonílico posea al menos un hidrógeno, y solo los aldehídos cubren este requisito.
por lo que las cetonas no experimentan reacciones de oxidación, excepto en condiciones muy drásticas y empleando agentes oxidantes a fuertes y elevadas temperaturas, y a mayor concentración de ácidos minerales, dando como productos ácidos dicarboxílicos. De hecho, para que la acetona reaccione debe estar en su forma enólica, de ahí que cuando se oxida un alcohol secundario con cualquier agente oxidante, sea moderado o fuerte, en condiciones ambientales, el producto siempre es una acetona. Reducción de aldehídos y cetonas. Los compuestos carbonílicos experimentan reacciones de reducción gracias a que es posible que adicionen hidrógenos al doble enlace del grupo carbonilo, de modo que, de tantos los aldehídos como las cetonas, son sustancias susceptibles a reducir al efectuar la reacción inversa a la oxidación de los alcoholes primarios y secundarios, respectivamente, solo que no se trata de un cambio reversible, es decir, deben adicionarse sustancias totalmente distintas. Presencia en la naturaleza. Los aldehídos están ampliamente presentes en la naturaleza. El importante carbohidrato glucosa es un polihidroxialdehído. La vainilla es otro ejemplo de aldehído natural. Probablemente desde el punto de vista industrial el más importante de los aldehídos sea el formaldehído, un gas de olor picante y medianamente tóxico, que se usa en grandes cantidades para la producción de plásticos termoestables como la baquelita. La solución acuosa de formaldehído se conoce como formol o formalina y se usa ampliamente como desinfectante en la industria textil y como preservador de tejidos a la descomposición. Las cetonas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. El importante carbohidrato fructuosa, las hormonas cortisona, testosterona y progesterona son también cetonas, así como el conocido alcanfor usado como medicamento tópico. Conclusiones. Los aldehídos y las cetonas son compuestos orgánicos muy importantes, ya que en formas hormonales, como se dijo anteriormente, la cortisona, la testosterona y la progesterona intervienen íntimamente en la regulación, tanto de la espermatogénesis como de la ovogénesis, células gracias a los cuales existe la reproducción humana. Desde un punto de vista más industrial, los aldehídos y las cetonas son útilmente empleados en la fabricación de polímeros resistentes a ciertos factores, como la temperatura, gracias a los cuales debemos el origen, por ejemplo, de la baquelita, que se usa para la construcción de sockets para focos, entre otras cosas que sirven de apoyo para la vida humana.